¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Se acaba de hacer público un estudio muy interesante de un doctor ingeniero especializado en accidentes de tráfico y que lleva años tratando esta materia desde la Universidad de Zaragoza. Se trata de Juan José Alba. El asunto de los accidentes de tráfico está últimamente en los medios de comunicación, periódicamente surge ahora con las vacaciones de verano, los desplazamientos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que han pasado ya unos años, y aquí en el canal lo denunciamos, unos años desde que se tomó la decisión de eliminar la posibilidad de aumentar la velocidad cuando se hace una maniobra de adelantamiento en carreteras de doble sentido y se invade el carril contrario. ¿Y qué creéis que es lo que ha pasado desde entonces? Bueno, pues en este vídeo vamos a repasar todos esos datos, vamos a repasar las cifras y cómo efectivamente, si atendemos a los datos del primer año que entró en vigor esta normativa, lo que ha provocado es un repunte muy preocupante de los accidentes de tráfico en carretera e igualmente también de los accidentes mortales. Esto en un contexto en el que teóricamente se debería de mejorar la seguridad vial en esas vías, aunque solo sea por descarte, por toda la cantidad de flujo de tráfico que ha ido derivándose a las autovías, pero especialmente a las autopistas en todos aquellos lugares de tráfico denso donde se han eliminado los peajes y donde ahora hay muchísimo más tráfico. Por ejemplo, me viene a la cabeza sin ningún género de dudas el sitio entre comillas estrella que sería la AP7 en el trayecto que se hace desde el norte de Cataluña hasta la ciudad de Valencia. Pero como te digo, en este vídeo vamos a revisar las conclusiones y los datos de este informe porque son demoledores. E igualmente vamos a hablar también un poquito de esta década, que ya podríamos llamar la década perdida, que va del año 2015 al año 2025, en el que básicamente se han hecho muchas cosas, se ha aumentado mucho la amenaza, se ha aumentado mucho la persecución de los conductores, pero la cifra de fallecidos en accidentes de tráfico sigue prácticamente plana si eliminamos de la ecuación los factores extraordinarios como pudo ser el encierre en el año 20. Y eso, ojo, siempre teniendo en cuenta que bajo mi punto de vista, medir la seguridad vial únicamente con el indicador del muerto por 1000 habitantes es un error de bulto que se llega haciendo desde hace décadas. Pero vamos a ver esos datos. Bueno, el estudio de Juan José Alba analiza los accidentes de tráfico que hubo en carretera, como digo, en maniobra de adelantamiento durante el año 2023, que es el año en el que entra en vigor por primera vez este cambio en la normativa que obliga a los conductores a mantener la velocidad máxima cuando se está realizando un adelantamiento en carretera de doble sentido. En este canal ya criticamos duramente, pero muy duramente, la medida porque se quitaron la careta y nos vinieron a contar que era una medida que estaba diseñada y emparentada íntimamente con la idea, con el asunto de llenar las carreteras nacionales, dicho vulgarmente, de radares de tramo y por lo tanto podía haber ahí un resquicio legal al que se pudieran atrapar los conductores que recurren con el asunto de que habían aumentado la velocidad en 2 tramos porque habían hecho una maniobra de adelantamiento. Bueno, en fin, si hubieran querido hacerlo pensando en la seguridad de los demás, lo que tienen que hacer en esas zonas de tramo es poner una línea continua porque se supone que están poniendo radares en lugares donde hay peligro o grave peligro de accidentes y por lo tanto no se debería de adelantar, ¿no? O sea, para este viaje no hacían falta estas alforjas, se podía haber hecho de otra manera, pero la cuestión es que sí, efectivamente, esta es una norma que solamente está establecida en España, en el resto de Europa es como una especie de exotismo, pero que a nosotros nos había venido funcionando desde hace muchos años y ahora se decidió que no iba a ser así. ¿Y cuál ha sido el resultado? Bueno, pues Alba ha estudiado los accidentes que hay comunicados en ese tiempo, tanto los que fueron provocados por maniobra de adelantamiento realizada de una manera incorrecta, en una zona donde no se podía total o parcialmente, como aquellos accidentes que se realizaron de una manera correcta pero que acabaron provocando eso, una situación peligrosa o de accidente. Concretamente, en el año 23 fueron 418 accidentes antirreglamentarios y 700 accidentes reglamentarios. Esto supone nada menos que un aumento del 123% en lo que se refiere a los accidentes antirreglamentarios y un aumento del 55% en lo que se refiere a los accidentes reglamentarios. Es decir, un repunte, al final y según el estudio, de más del 50% de los accidentes en carreteras nacionales, en carreteras de interior, desde la entrada en vigor de esta medida. Hay que tener en cuenta y siempre hay que despejar de esta ecuación factores externos que influyen mucho en la siniestralidad en el mundo del tráfico, como directamente es el asunto de cuántos desplazamientos hay. Cuantos más desplazamientos hay, mayor tiene que ser normalmente para una seguridad vial, podríamos decir, uniforme, idéntica, por una pura cuestión estadística, ¿verdad? Y lo cierto es que los movimientos por carretera han aumentado mucho desde el año 21 y de una manera imparable.
Con lo cual, para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas, tendríamos que comparar unos desplazamientos idénticos. Pero la cuestión es que el repunte de accidentes de tráfico es muy superior al repunte en el aumento del tráfico. Ahora al final del vídeo vamos a hablar sobre este asunto. Las conclusiones del estudio son absolutamente claras y demoledoras. En primer lugar, se critica que la medida de eliminar los 20 km por hora extra en los adelantamientos fue una medida completamente arbitraria que no tiene ningún tipo de respaldo técnico, ningún tipo de estudio. Es muy divertido y muy interesante esto, como cuando quieren se buscan la manera y las tres vueltas para hacer todos los estudios, todas las consultas, incluso al pueblo, con temas que hay que decidir, y de repente en otras medidas se tomen de una manera absolutamente arbitraria, como es el caso de eliminar la posibilidad de aumentar la velocidad en adelantamiento, que, como digo, no se cortaron ni un pelo, porque así espera Navarro, y quedó bien claro que la idea era puramente recaudatoria e igualmente también intimidatoria, en el sentido de que lo que estaban pensando que iba a pasar es que la gente iba a adelantar menos, precisamente porque se estaba desincentivando el adelantamiento. Sobre esto, sobre esa guerra silenciosa de desincentivar el adelantamiento, hemos hablado igualmente aquí también en el canal, y cómo se colocan directamente toda clase de barreras en el mobiliario urbano y en la carretera para eliminar visibilidad para los conductores. Igualmente, también se está aumentando de una manera exponencial el número de kilómetros en línea continua cada vez que se hacen obra, e incluso barreras físicas en el centro de la carretera. Ya no se conforman solamente con la línea continua, sino directamente poner barreras físicas para que un vehículo no pueda rebasar el carril del centro. Con todo esto, adelantar se está convirtiendo cada vez en una cuestión más difícil, en una cuestión más complicada, que probablemente es lo que busquen. Bueno, volviendo a las conclusiones del estudio, se habla igualmente de que el incremento del riesgo por el aumento del tiempo invadiendo el carril contrario es evidentemente algo que ha aumentado mucho, y por ende también el riesgo de accidente de tráfico en un país, el nuestro además, ojo, que tiene una orografía muy complicada y en el que en muchas ocasiones la visibilidad es mala, y por lo tanto el tiempo que pasamos en el carril contrario es crucial reducirlo al máximo para aumentar la seguridad en la carretera. Pero en tercer lugar, esto ha devenido finalmente en un incremento en los accidentes de tráfico. Al final esta es la conclusión que saca el estudio del investigador y profesor universitario Juan José Alba, y por ende se puede concluir que la normativa ha sido un fracaso. Hay un punto extra en el que él incide, y estoy absolutamente de acuerdo, y que es importantísimo siempre recordar, y que yo, como persona que se dedica a probar coches, a estudiar la seguridad vial y a estar mucho tiempo en la carretera, veo en mi día a día, que es el asunto de la formación. Te voy a poner un ejemplo muy estúpido, yo ya lo he hablado aquí en muchas ocasiones, que hay una tipología de conductor clarísimamente definida, que es aquella persona que va crispada, que va tensa en la carretera, que es incapaz de realizar una maniobra de adelantamiento por puro miedo, no digamos ya al convoy de un camión, y que acaba provocando, pues eso, una cola, una fila de automóviles, que a su vez acaban provocando la imposibilidad del adelantamiento, porque estas personas, además de tener miedo, de no atreverse al haber una fila de coches delante y no estimar que no merece la pena comenzar una maniobra de adelantamiento cuando tienes muchos coches por delante, es el asunto de que muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta de que no están manteniendo una distancia de seguridad suficiente como para poder facilitar la maniobra de adelantamiento a vehículos que vienen más rápido. Es algo de cajón, pero ¿cuántas veces no nos hemos encontrado que hacemos un adelantamiento y de repente nos encontramos a alguien que va pegado al culo de un camión y que no deja el suficiente espacio para que tu vehículo pueda volver con seguridad a la derecha, no obteniendo la posibilidad de realizar el adelantamiento, o directamente metiéndonos en una situación de peligro absolutamente estúpida, gratuita y perfectamente evitable? En ese impasse, en ese momento en el que una persona, por un lado, no se atreve a adelantar al vehículo más lento, y en segundo lugar va pegado al culo del vehículo más lento porque cree que así tiene más posibilidades de adelantarlo, que ese es el tercer error. Si queremos adelantar a un vehículo de la manera más segura posible, lo óptimo es dejar metros entre nuestro vehículo y el vehículo adelantado, para que en el momento en el que lo vayamos a rebasar e iniciar la maniobra de adelantamiento hayamos tenido una ganancia de velocidad que haga que la maniobra de invasión del carril contrario sea lo menor posible en cuanto al tiempo utilizado para ello. Y además de esto, hay un tercer factor, aparte de eso de los conductores asustados, que jamás harán un adelantamiento, o que directamente les molesta que les adelantes. A mí me ha pasado últimamente, y es una cuestión que me gustaría poner también encima de la mesa, que son todas aquellas personas que dentro del carril en el que van circulando tienen la costumbre, la estúpida, la fea, la insolidaria costumbre de conducir pegados al centro de la carretera, a la mediana, porque así parece ser que van más seguros, o ni siquiera son capaces de estar controlando su entorno. Una persona que circula en la carretera siempre pegado al centro, pegado a línea, es una persona que directamente, primero, probablemente
no está contemplando que alrededor puede tener otros conductores que quieren realizar una maniobra de adelantamiento, simplemente tienen un conductor detrás, y en segundo lugar son personas a las que parece que les da horror vacui, les da miedo acercarse a la derecha. Es evidente, y así lo contempla la normativa de tráfico, que una persona dentro de un carril se puede mover con libertad siempre que no pise las líneas, pero cuando tienes a alguien detrás que va más rápido y te quiere adelantar, echarte a la derecha sutilmente, sin pisar ninguna línea, sin ponerte en peligro, sin comerte el quitamiedos, es una maniobra elemental de seguridad y solidaridad para que la persona que va detrás tenga la capacidad de poder ver mejor, de poder calcular mejor si tiene posibilidad de hacer la maniobra de adelantamiento en función de lo que viene de frente. Y hay algunos que parece que de una manera absolutamente no premeditada, sino absolutamente despistada o negligente, se dedican a circular por el centro eliminando cualquier posibilidad de visibilidad y generando situaciones estúpidas de peligro que cada vez se repiten más en las carreteras. Si a esto le sumamos el problema gravísimo que tenemos en España con el mantenimiento de las carreteras en los últimos años y que se ha agravado mucho en los últimos tiempos y que está provocando igualmente que repunten claramente los accidentes en ese tipo de conducción y en ese tipo de carretera, aquí ya no se libra nadie, carreteras nacionales, autovías, autopistas, todas son un espectáculo para lo malo, un absoluto desastre. Tenemos un cóctel lamentable si le añadimos un factor extra más, que es precisamente el aumento de la circulación, el aumento de los movimientos en la carretera. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está, vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie, solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews, probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Y sobre esto dejadme que os cuente un par de cositas más. Si tomamos como referencia, como os decía al principio, el número de fallecidos en los accidentes de tráfico desde 2015 hasta 2025, el titular podría ser perfectamente la década perdida. Estamos desde el año 2015 absolutamente estancados en un número de fallecidos en accidente de tráfico entre los 1.100 y los 1.200 seres humanos que han perdido la vida en la carretera. Tenemos que eliminar de la ecuación, evidentemente, el año 20 y parte del año 21, en los que hubo muchísimos menos desplazamientos. Y esto te demuestra igualmente como en muchas ocasiones la DGT se quita méritos o nos pone a los conductores en un brete cuando los factores exógenos, los factores externos, son mucho más importantes que la calidad o el alcance de las medidas que se toman. No hay mejor protección para que haya menos accidentes de tráfico que la gente deje de circular. Y no hay mayor problema para evitar los accidentes de tráfico que la gente aumente la circulación. Y lo cierto es que desde entonces, ojo, estoy hablando siempre, hablo de 1.100, 1.200, tomando como referencia el dato de accidentes de tráfico de personas que fallecieron en el momento del accidente o en las 24 horas siguientes. Porque hay otro dato que va más allá y los cuenta pasados un par de meses o 3 meses en los que la cifra aumenta bastante. Pero estamos ahí estancados en esa cifra desde hace 10 años y absolutamente ninguna de las medidas que ha tomado la DGT han ayudado a reducir el número de fallecidos, que parece estancado en algo más de 1.100 y en el año 24 volvió a crecer un poquito. Y en lo que va de año 25, con un aumento significativo de los accidentes de tráfico, lo que estamos viendo efectivamente es que las cifras siguen igual. De hecho, a julio de 2025, a mitad de julio de 2025, el número de fallecidos en accidente de tráfico es 12 personas menos que en el año 2024, que sobre una cifra final que va a estar otra vez en los 1.100 y pico, siempre con fallecidos de 0 a 24 horas, significa que la estadística sigue plana. Efectivamente, hay un factor que hay que tener en cuenta, que es que los movimientos siguen aumentando, con lo cual la tasa de mortalidad relativa en la carretera está descendiendo precisamente porque los muertos se mantienen mientras los desplazamientos aumentan, pero no se reducen en un número lo suficientemente significativo e importante como para poder asimilar cualquier tipo de mejora en la seguridad vial a las medidas que se están tomando. Alguien podrá decir que precisamente gracias a las medidas extra que se están tomando no aumenta más los fallecidos en la carretera según van aumentando los desplazamientos, pero en definitiva todo esto al final va a ser
debatible y en definitiva también no nos marca una diferencia muy grande en la tendencia que venimos experimentando en los últimos años. Ojo, desde el año 2015, en el que la movilidad todavía estaba afectada por la crisis económica con los últimos coletazos, y si lo comparamos también con el año 2019, las cifras son muy similares, son prácticamente parecidas. Y vinculado con esto, después del asunto de los motoristas, después del asunto de los peatones, la DGT tiene ahora otro nuevo caballo de batalla, que es el asunto de las furgonetas. Sí, han encargado un estudio, han encargado una investigación para saber qué es lo que está ocurriendo con las furgonetas, algo que parece de ciencia ficción, parece bastante sorprendente porque es muy claro lo que está ocurriendo con las furgonetas, que sufren mucha más siniestralidad y un aumento de la siniestralidad muy importante, y es el asunto de que ha crecido muchísimo el parque de furgonetas, el parque de vehículos profesionales que se dedican principalmente al reparto, aparejado al auge del comercio online y las nuevas formas de consumo en el que los productos llegan a casa y no los consumidores van a por los productos. Eso implica muchas más furgonetas en la carretera, eso implica muchos más kilómetros recorridos y por ende muchos más accidentes. Y por cierto, el otro fenómeno también muy desagradable es el aumento de la mortalidad en aquellos vehículos que llevan alta ocupación de personas, que es algo que verdaderamente también se tendría que estudiar cuáles son los motivos y la vinculación que tienen con la tipología psicosocial que tienen las personas que llevan esos vehículos llenos de gente y tienen los accidentes, e igualmente también a qué horas se producen esos accidentes. Así que, queridos amigos, esta medida puramente recaudatoria de la DGT lo que ha provocado es más accidentes e igualmente también más fallecidos en la carretera. Es así de claro, es así de crudo y parece, por supuesto, que a los que mandan les importa muy poquito. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información y análisis os haya parecido interesante y nos vemos aquí en un próximo vídeo en carwow.es. Si no lo hiciste ya, suscríbete al canal que vamos a por el millón. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.